Constantinopla se alzó del mar como una visión atrapada entre el cielo y la tierra. Al amanecer, el agua se convirtió en bronce líquido y las cúpulas de Santa Sofía captaron la primera luz como halos de oro martillado. Del puerto llegaba el aroma a sal e incienso, desde las colinas el eco de campanas lejanas. Para cada viajero que se acercaba a sus murallas, la ciudad parecía eterna. Sus murallas demasiado perfectas para derrumbarse, su fe demasiado radiante para desvanecerse. Sin embargo, tras esa luz, esperaba otra verdad. Un mundo que medía la santidad no por misericordia, sino por obediencia. La fe y el miedo iban de la mano aquí, y ninguno viajaba nunca solo. El imperio había aprendido hace mucho que la devoción era más duradera cuando se observaba. Los sacerdotes escuchaban si había vacilación en una oración. Los cortesanos estudiaban la inclinación de la cabeza de un emperador cuando bendecía a la multitud. Vivir en Bizancio era actuar según la propia creencia a diario, cada gesto una línea en el gran guión de la supervivencia. Incluso el viento parecía entrenado, llevando himnos por patios de mármol como si el aire mismo se hubiera convertido. Aún así, la gente sabía que bajo esos himnos fluían susurros. Impuestos recaudados en nombre de Dios, espías bautizados como monjes, generales arrodillados en busca de perdón solo para levantarse con ambiciones más agudas. Durante siglos, esta tensión mantuvo unido al imperio. La fe ofrecía sentido, el miedo aseguraba el orden. Cuando amenazaba la sequía, las reliquias de los santos se exhibían por las calles hasta que caía la primera gota de lluvia, y cuando no caía, siempre se encontraba un culpable a un pecador. Sin embargo, los ciudadanos comunes seguían encendiendo velas al anochecer, susurrando las mismas palabras que sus antepasados pronunciaban bajo el dominio romano. Creían que el imperio había sido elegido, que la corona de su emperador brillaba con aprobación divina. Era más fácil así, confiar en que el imperio, mundo dorado a su alrededor, reflejaba la geometría del cielo, no las manos temblorosas de los hombres que lo construyeron. Dentro del gran palacio, el aire olía a mirra, aceite y granada triturada. Allí, los pasillos de mármol brillaban como ríos de luz, guiando a sirvientes y guardias a través de un laberinto de ceremonias. Cada puerta conducía más profundo a un esplendor controlado. Este era el espejo del emperador, el escenario en el que la fragilidad humana se disfrazaba de certeza divina. Un forastero podría ver lujo, cortinas bordadas, lámparas enjolladas, pasillos bordeados de mosaicos, pero los de dentro veían rituales. Cada objeto colocado con intención, cada silencio cargado de consecuencias. Estar ante el emperador era estar ante un ícono viviente. No simplemente gobernaba, él cumplía la existencia. Cuando levantó la mano en señal de bendición, la corte cayó de rodillas como si la propia luz del sol hubiera hablado. Sin embargo, ese gesto, tan elegante, tan preciso, nunca fue. Se practicaba sin descanso en salones privados donde los asistentes observaban su postura, ajustaban la caída de su túnica, corregían la inclinación de su barbilla. La más mínima imperfección podía propagarse por el imperio como un mal presagio. La imagen no era vanidad aquí, era teología. El rostro de un emperador era el rostro del orden, y el orden debía parecer impecable incluso cuando las paredes temblaban. Quienes servían más cerca del trono lo entendían mejor que nadie. No eran soldados ni sacerdotes, sino artesanos de la percepción. Gestionaban la luz que entraba en la sala de audiencias, cronometraban la música que precedía las apariciones imperiales y se aseguraban de que el primer aroma que un visitante inhalara fuera incienso, no miedo. Creaban momentos de divinidad a voluntad, forjando la ilusión de que el emperador existía por encima del apetito, más allá del error. Pero las ilusiones requieren silencio, y en Bizancio el silencio nunca fue vacío. Detrás de cada cortina, alguien escuchaba. Detrás de cada ceremonia, alguien calculaba. Por la noche,
Cuando las lámparas se apagaban y el palacio se acomodaba en su eco latido, el emperador a menudo caminaba solo por los pasillos de mosaico. Las teselas bajo sus pies brillaban como constelaciones congeladas. Aquí, en soledad, el peso de la perfección presionaba con más fuerza. Se esperaba que fuera mitad santo, mitad estratega, que rezara con una mano y mandara con la otra. El imperio lo veía como un reflejo de la voluntad de Dios, pero los espejos pueden fracturarse. Cada victoria alimentaba el mito de la eternidad. Cada duda amenazaba con deshacerla. Así que rezaba, no siempre por el triunfo, sino por la quietud, por una sola hora en la que la devoción de la ciudad no se sintiera como una vigilancia. Fuera de esos muros, Constantinopla respiraba al ritmo de su gobernante. Los pescadores lanzaban sus redes bajo los acantilados del palacio, y el mar devolvía el eco de sus cánticos. Los mercados abrían bajo arcos mosaicados, monedas pasaban de mano en mano, estampadas con el perfil del emperador. Incluso en el ruido del comercio, su presencia persistía, un recordatorio de que nada se movía sin la mirada del imperio sobre él. La gente le admiraba, le temía y a veces le compadecía, percibiendo el aislamiento que se ocultaba tras su esplendor. Un hombre dorado demasiado brillante se convierte en prisionero de su propia luz. Por la mañana, el ciclo volvió a empezar. Las trompetas anunciaban la procesión del amanecer y los sacerdotes dirigían oraciones que unieron el cielo y el imperio por otro día. Desde las galerías, rayos de sol se derramaban sobre el mármol como oro fundido. El emperador apareció, silencioso e impecable, la encarnación de una ciudad que no podía imaginar su propio final. La multitud vitorió, aunque pocos le vieron realmente. Lo que veían, en cambio, era el reflejo de su fe, cuidadosamente pulido, perfectamente mantenido, brillando como una promesa tallada en... Y así, dentro de esa unión de oro y sombra, Bizancio perduraba, su belleza inseparable de su control, su santidad indistinguible de su miedo. La ciudad se alzaba radiante en la superficie, pero bajo el canto de sus coros y el brillo de sus cúpulas, una verdad antigua esperaba pacientemente en la oscuridad, que ningún imperio construido sobre la perfección divina puede escapar al corazón humano que late dentro de su corona. Más allá de las puertas doradas del gran palacio se encontraba otro mundo, más pequeño en tamaño, pero mucho más poderoso en influencia. Este era el círculo interno, una red de consejeros, eunucos, matronas y escribas cuyos susurros podían cambiar el destino de los reinos antes de que el emperador hablara. Para las multitudes afuera, el imperio parecía sólido y eterno. Dentro de estas habitaciones de mármol vivía momento a momento, construida sobre rumores, cálculos y el arte de la supervivencia. Aquí, la lealtad no era un sentimiento, sino una actuación, medida en gestos, pausas y silencios cuidadosamente elegidos. Cada amanecer comenzaba igual. Un sirviente encendiendo lámpadas de aceite a lo largo del estrecho pasillo que conducía a la cámara del consejo, sus llamas temblando como testigos nerviosos. Los hombres que entraban en esa sala habían aprendido a moverse como sombras, sus túnicas susurrando contra el suelo pulido. Llevaban pergaminos, no espadas, pero las huellas de sus decisiones duraban más que cualquier cicatriz de batalla. Pertenecer al círculo íntimo del emperador era vivir al borde de su divinidad, lo suficientemente cerca para sentir su calor, lo bastante cerca para quemar. En el centro de la cámara se alzaba un mosaico de un fénix que se levantaba de las cenizas. Pocos notaron que las alas del ave estaban ligeramente desiguales, un defecto enterrado bajo siglos de pasos. Se decía que los artesanos la habían dejado imperfecta a propósito, un recordatorio de que incluso la renovación viene con fracturas. A su alrededor se reunían hombres capaces de leer el pulso de un imperio en el temblor de la voz de un mensajero. Debatían el precio del grano, el rumor de invasión, el nombramiento de obispos,
Pero tras cada discusión se escondía la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo complacer a un gobernante que nunca debe parecer inseguro? El emperador entró solo después de que se hubieran arrodillado. Su llegada fue precedida por el leve tintineo de las pulseras de bronce que llevaba el eunuco chambelán, el intermediario más confiable del imperio. Nadie se dirigía directamente al emperador hasta que era invitado. Incluso su mirada tenía suficiente peso como para silenciar una habitación. Cuando por fin habló, su voz era baja, deliberada, pausada, el sonido de la autoridad que nunca tuvo que demostrar su valía. Esos momentos de expresión eran raros, pero moldeaban la política con más seguridad que decretos grabados en piedra. Bajo la calma, cada cortesano llevaba su propia tormenta privada. Las alianzas se formaron de la noche a la mañana y desaparecieron por la mañana. Una frase mal oída podría significar exilio. Un suspiro desprevenido podía marcar a alguien como desleal. El imperio exigía serenidad, pero el miedo lo mantenía pulido. Así que aprendieron el vocabulario de la discreción. Una mirada de reojo que significaba acuerdo. Una cabeza baja que ocultaba desafío. Incluso las paredes parecían cómplices. Sus mosaicos representaban santos cuyos ojos pintados no ofrecían ningún consejo. Entre ellos se encontraban figuras que la historia casi olvidaba. Escribas cuya letra cuidadosa convirtió el testamento hablado en ley. Y eunucos que, negados de su propia linaje, se convirtieron en maestros de la continuidad. Recordaban cada juramento, cada traición, cada noche en que una firma sellaba la desaparición de un hombre. Su poder no era ruidoso sino absoluto, la memoria. En un tribunal donde la verdad era flexible, la memoria podía destruir o proteger, dependiendo de a quién se le diera. El nombre. El emperador confiaba en ellos como espejos de su propia contención. Juntos formaban una coreografía de control. Rituales ensayados tan a menudo que incluso la incertidumbre parecía intencionada. Cada decisión se desarrollaba tras cortinas bordadas, lejos del rugido del hipógrono o de los cánticos de Santa Sofía. Allí fuera, la ciudad rezaba por la justicia divina. Aquí, la justicia fue forjada por manos humanas. Sin embargo, no todos dentro del círculo se conformaban con permanecer como instrumentos silenciosos. La ambición, una vez probada, no olvida su sabor. Algunos buscaban guiar al emperador mediante la fe, otros por el miedo. Los teólogos llegaban con rollos que citaban profecías. Los generales llevaban mapas prometiendo conquista. El círculo se ensanchó y contrajo como un organismo vivo, respirando poder, exhalando secretos. Ser incluido fue una bendición. Ser excluido era una frase escrita con tinta invisible. De vez en cuando, una nueva voz se colaba. Un erudito de Alejandría, un diplomático de Antioquía, una viuda cuya riqueza le permitió entrar en la sala del consejo. Cada llegada rompía de equilibrio como una piedra caída en agua quieta. Las ondas se extendieron por la corte, alianzas ajustadas, lealtades puestas a prueba, oraciones susurradas más fuerte por la noche. El emperador observó todo, como un médico observa la fiebre de un paciente, sabiendo que una cura demasiado rápida podría matar lo que mantiene vivo el cuerpo. Más allá de la política, el círculo interno tenía su propio código de silencio sobre la humanidad del emperador. Protegían su imagen con tanto celo como las murallas de la ciudad. Si flaqueaba, lo difuminaban con ceremonia. Si lloraba, lo traducían en ritual. Solo en raras confidencias el gobernante revelaba el cansancio bajo la corona. Las noches sin dormir pasadas equilibrando misericordia y control. El miedo a que la grandeza del imperio dependiera de la ilusión. Quienes escuchaban tales confesiones las llevaban como reliquias, sagradas y peligrosas. Cuando cayó la tarde, la sala del consejo se vació, dejando el ave fénix de mosaico brillando a la luz de las lámparas. Un solo eunuco quedó atrás, barriendo arena del suelo. Se detuvo, mirando las alas desiguales bajo sus pies.
Quizá él también se preguntaba si la imperfección era el emblema más verdadero del imperio, un defecto sagrado por la resistencia. Afuera, el viento marino suspiraba contra las paredes del palacio, llevando el eco de las oraciones de iglesias lejanas. La ciudad dormía, sin saber que su destino había sido reescrito de nuevo en susurros. Para el pueblo, Bizancio seguía pareciendo divino, una fortaleza de fe protegida por el propio Dios. Pero dentro del círculo interno, los cortesanos entendían la verdad. La divinidad era frágil y la fe requería un mantenimiento constante. El poder no era solo la capacidad de gobernar, sino la disciplina para parecer eterno mientras todo bajo tu cuerpo cambiaba como arena. Y así, las lámparas se apagaron una a una, el pasillo oscureciendo tras su luz menguante. Mañana los mismos hombres regresarían, con las mismas máscaras, ensayando los mismos gestos de devoción. El fénix esperaría bajo sus pasos, siempre elevándose, para siempre roto, un testigo silencioso del secreto más duradero del imperio, que el control solo sobrevive en presencia del miedo, y el miedo prospera mejor cuando está envuelto en oro. La corona de Bizancio era más que oro, era una frase con forma de halo. Cuando descansaba sobre la cabeza del emperador, sus joyas captaban cada destello de luz, convirtiendo su rostro en algo casi celestial. Pero para quienes miraban el tiempo suficiente, el brillo ocultaba tensión, una leve tensión en los bordes de su boca, la quietud medida de un hombre que entendía que un solo aliento de debilidad podía deshacer siglos de orden. El imperio lo llamaba elegido, se llamaba necesario. Ambas eran ciertas y ambas eran cargas. Cada mañana comenzaba con ceremonia. Los asistentes se acercaban con túnicas lo suficientemente pesadas como para doblar la columna vertebral de un hombre menor, sus hilos tejidos con diminutos fragmentos de cristal que brillaban como estrellas. Las prendas estaban destinadas a deslumbrar, a hacer que la carne humana pareciera invulnerable. Mientras lo vestían, el emperador apenas habló. Su silencio se había convertido en un lenguaje propio, un recordatorio de que el poder era un tipo de actuación que se podía interpretar sin ensayo. Cuando por fin salió a la luz del sol, el patio estalló en cánticos. Cada voz le alababa, pero el eco se sentía vacío, un océano de devoción sin un solo rostro de amistad. El imperio esperaba la perfección porque creía que su gobernante era el puente entre el cielo y la tierra, pero los puentes se agrietan bajo un peso constante. Tras las paredes de mármol, las noches del emperador eran largas y tenues, estiradas entre la oración y el cálculo. Leía informes a la luz de las velas, cosechas, fracasando en Anatolia, nuevos impuestos que enfurecían a los comerciantes, el murmullo lejano de la revuelta a lo largo del Danubio. Gobernar significaba no dormir nunca profundamente, pues incluso los sueños llevaban el sonido de pasos acercándose. La confianza se racionaba, se medía cuidadosamente como incienso. Muy poco y la corte se asfixiaba en sospechas. Demasiado y siempre alguien lo traicionaba. Hubo momentos en los que anhelaba pasear por la ciudad sin títulos, escuchar risas ordinarias, oler pan sin que se lo ofreciera como tributo. Pero el poder borra el yo que eleva. Incluso sus gestos pertenecían ahora al imperio. Cuando levantó la mano, los ejércitos se movieron. Cuando la bajó, el silencio se extendió como la escarcha. La más pequeña amabilidad se convirtió en estrategia, cada sonrisa en un cálculo de ópticas. Se había convertido en un símbolo tan completo que incluso su soledad cumplía un propósito, recordaba a sus súbditos que la divinidad era solitaria. A veces ya, entrada la noche, se encontraba ante el gran mosaico de Cristo Pantocrátor que se alzaba sobre la capilla del palacio. Miles de azulejos brillaban a la luz de la lámpara, cada uno colocado por manos desconocidas siglos atrás. El emperador miró ese rostro, tan calmado, tan distante, y se preguntó si los artesanos habrían sentido lo mismo que él sentía ahora,
el peso de crear la perfección sabiendo que nunca podrían habitarla. Las baldosas nunca envejecieron, nunca se equivocaron, nunca dudaron. Pero el hombre debajo de ellos sí. Su confesor, un monje anciano de ojos pálidos, le dijo una vez que incluso la corona más fuerte se asienta sobre huesos mortales. El emperador sonrió, pero no dijo nada. La mortalidad era una verdad que él entendía demasiado bien. Cada mañana lo escuchaba susurrado en las oraciones por su salud, como si su cuerpo fuera otra fortaleza que necesitaba ser protegida. Sin embargo, también sabía que el imperio no podría sobrevivir a un emperador que pareciera imposible. Horizonte y cielo se disolvían en uno solo. Por un momento se sintió suspendido entre ambos, ni gobernante ni sirviente, solo un alma atrapada en el borrador de la historia. Quizá pensó, esta era la forma más verdadera de soberanía, la capacidad de mantenerse solo y sentir el peso del mundo sin colapsar. Se apartó de la ventana, apagó la lámpara y se sentó en silencio. La corona, apoyada sobre su cojín de terciopelo, brillaba débilmente a la luz de la luna. Parecía lo suficientemente ligera para levantarla, fácil de llevar, pero él sabía que no era así. El oro engaño, promete gloria, pero acumula gravedad. Cada joya, cada oración tallada en su borde, era otra expectativa presionada contra su cráneo. Y aunque nadie lo vería jamás, la piel bajo el metal había empezado a magullarse. En la oscuridad, el emperador susurró una oración, no por la victoria o la inmortalidad, sino por la comprensión. Pidió, quizá a Dios, quizá al eco de sus propios pensamientos, que el imperio le sobreviviera. No con dulzura, no con miedo. Fuera, la ciudad murmuraba en su sueño, sin saber que el hombre al que adoraban simplemente intentaba permanecer entero bajo el resplandor de la eternidad. Cuando llegara el amanecer, volvería a llevar la corona, sonreír de nuevo, bendecir de nuevo. La ceremonia continuaría, impecable como siempre. Solo él notaría la diferencia. El débil recordatorio de que, bajo el oro, bajo el peso de la perfección, el pulso de un corazón mortal aún se atrevía a latir. Hay lugares en todos los imperios donde las murallas recuerdan más que la gente. En Bizancio, esos muros podían hablar. Alineaban los pasillos privados del palacio, pasillos construidos para pasos, no voces. Stone absorbía todo, la oración más suave, el secreto más agudo, el suspiro que escapaba de una conversación reservada. A lo largo de los siglos, esos pasillos aprendieron el lenguaje del poder mejor que cualquier erudito. Recorrerlos era sentir la historia respirando contra tu piel. Por la noche, cuando las antorchas se apagaban y los cortesanos desaparecían en cámaras cargadas de incienso, el palacio no dormía. Su silencio era texturizado, lleno de ecos demasiado tenues para nombrar. Los sirvientes juraban oír murmullos a través del mármol, frases sin origen, advertencias sin rostros. Los arquitectos lo habían diseñado así, una acústica que llevaba los susurros más lejos que pasos, asegurándose de que nada de lo dicho con confianza muriera realmente. Dentro de estos muros, la verdad y el engaño se entrelazaban hasta que ninguno podía separarse. Los consejeros del emperador lo sabían bien. Nunca hablaban libremente, ni siquiera cuando estaban solos. Algunos llevaban amuletos de bronce y hueso para ahuyentar a los espíritus que escuchaban, aunque temían más a los vivos que a los muertos. Los guardias apostados fuera de sus puertas también escuchaban, su lealtad comprada por la proximidad más que por la fe. El propio palacio se convirtió en un vasto instrumento de observación, ajustado a la frecuencia de la ambición. El poder aquí no rugía, resonaba suavemente, como el zumbido de una cuerda demasiado tensa. Dentro de esta arquitectura de secretos vivían las mujeres de la casa imperial, reinas, viudas, hermanas de emperadores ya olvidados. Sus habitaciones se abrían a patios sombreados donde las fuentes goteaban bajo los naranjos.
Para el mundo más allá de las puertas, estas mujeres representaban refinamiento y santidad. Sin embargo, tras las celosías enrejadas, negociaban su propia supervivencia. Las cartas se escribían en clave, se formaban alianzas con eunucos que llevaban mensajes por pasadizos ocultos. El destino del imperio a menudo no se decidía en consejos de guerra, sino en estas salas silenciosas donde las voces nunca se elevaban por encima del nivel del agua. Se dice que una emperatriz, conocida en la historia solo por su nombre bautismal, habló a las propias murallas. Creía que el mármol conservaba la simpatía divina, que si le confesaba sus temores, la piedra los mantendría a salvo. En las noches de invierno caminaba descalza por el pasillo de columnas de pórfido, sus dedos recorriendo las venas de la piedra. Quizá así se sentía menos sola, rodeada de testigos que nunca podrían traicionarla. Cuando murió, los sirvientes afirmaron que aún oían el susurro de su vestido en la oscuridad, como si el palacio se negara a olvidar su dolor. Los cortesanos se burlaban de tales historias, pero ninguno negaba la atmósfera que impregnaba esas cámaras. Los palacios de Bizancio eran depósitos de cosas no dichas, medias verdades, confesiones reprimidas, oraciones susurradas por perdón que nunca llegaron. Incluso los mosaicos parecían inclinarse hacia adelante, sus santos dorados inclinados como si escucharan. Y en cierto sentido, lo eran. Durante siglos, esos muros habían absorbido el aliento de la intriga, el ritmo de conspiraciones disfrazadas de devociones. Habitar en ellos era entregar una parte de uno mismo a su memoria. Cada dinastía añadió nuevas habitaciones, nuevos pasillos, nuevos ecos. Los arquitectos construyeron no por comodidad sino por simbolismo. Columnas alineadas con geometría sagrada, techos pintados para reflejar constelaciones. Sin embargo, el corazón humano seguía siendo el mismo bajo todos los adornos. En estos espacios de susurros, el amor se convirtió en estrategia y la lealtad en una forma de disfraz. Las paredes oían lágrimas tan a menudo como decretos. Fueron testigos de las tragedias silenciosas que la historia nunca registra. El leal sirviente despedido por un rumor, el erudito exiliado por una sola frase malinterpretada, la madre que rezó por la seguridad de su hijo sabiendo que su oración era un acto político. A veces, el propio emperador se detenía en esos pasillos, escuchando. Los murmullos tenues que le llegaban eran imposibles de descifrar, pero les reconfortaban en su constancia. Les recordaban que el palacio vivía, que el imperio seguía hablando, incluso cuando su gente no se atrevía. Quizá, creía que caminando entre esos ecos podría comprender su reino más profundamente de lo que cualquier informe podría decirle. Pero las paredes no le daban respuestas, solo reflejos de sus propias dudas enviadas en tonos suavizados. Cuanto más gobernaba, más se daba cuenta de que la fuerza del imperio no residía en ejércitos ni en oro, sino en ese silencio cuidadosamente cultivado. Era el silencio lo que preservaba el orden, el silencio que permitía que el miedo se disfrazara de devoción. El pueblo rezó por su emperador, los cortesanos le halagaron, los sacerdotes elogiaron su sabiduría. Sin embargo, ninguno se atrevía a hablar de lo que realmente sentía. El imperio prosperaba con lo no dicho, la misma sustancia que llenaba sus pasillos de mármol y los hacía susurrar mucho después de que los pasos se desvanecieran. Siglos después, viajeros se situarían entre esas ruinas y afirmarían haber oído voces llevadas por el viento. Los estudiosos lo descartaron como imaginación, el eco de las olas, del Bósforo rebotando contra la piedra hueca. Pero quienes se quedaban más tiempo, los que se quedaban hasta el anochecer, hablaban de un tipo de sonido diferente. Decían que era como el murmullo bajo de la oración mezclado con el llanto, la memoria colectiva de vidas vividas bajo la mirada de oyentes invisibles. Decían que las paredes habían aprendido demasiado para estar quietas. En esa realización reside la verdadera historia de la resistencia de Bizancio. No era el mármol lo que mantenía vivo el imperio, ni los ejércitos, ni la riqueza. Era memoria,
la acumulación de cada secreto pronunciado en esos salones, cada uno añadiendo una nueva nota al zumbido interminable bajo su esplendor. Las murallas de Bizancio susurraban porque la gente no podía. Guardaban las confesiones del imperio, sus traiciones, sus sueños medio recordados. Y aunque algún día la ciudad cayera, cuando sus cúpulas se volvieran negras y sus mosaicos se rompieran, los ecos permanecerían, vibrando a través del tiempo, suaves y persistentes, como un latido que se niega a desvanecerse. El fin de un imperio rara vez llega con truenos. Empieza en susurros, del mismo tipo que una vez llenó los pasillos del palacio. El declive de Bizancio no se anunció. Se filtraba a través del mármol como aire húmedo, invisible pero seguro. Al principio, la gente lo confundió con una tormenta pasajera. Los mercados seguían abiertos, las campanas seguían sonando desde Santa Sofía, y el emperador seguía apareciendo en su balcón, bañado por la luz de la mañana. Pero tras la grandeza, algo silencioso había cambiado. La fe se había vuelto frágil. El oro ya no brillaba como antes. Incluso el mar, antes leal en su ritmo, parecía dudar antes de tocar el borde de la ciudad. El poder, antes absoluto, comenzó a fracturarse bajo su propia perfección. El círculo interior, esa orcasta de obediencia, se desafinó. Los consejeros del emperador hablaban en círculos, cada palabra cuidadosamente envuelta en la autopreservación. Los informes de disturbios en las provincias llegaron con más tinta que claridad. Ejércitos que antes marchaban bajo estandartes de favor divino, ahora esperaban salarios que nunca llegaban. El tesoro no estaba vacío, solo atormentado por deudas que ninguna oración podía borrar. El imperio seguía llamándose eterno, pero la eternidad había empezado a exigir el pago. En los distritos exteriores, la gente empezó a mirar el cielo de forma diferente. Ya no creían que la corona del emperador reflejaba la voluntad del cielo, reflejaba su hambre. Los comerciantes susurraban que la prosperidad de la ciudad se había vendido para comprar ilusiones. Los soldados en las puertas murmuraban que incluso los íconos parecían cansados, sus ojos pintados apagados por el humo y el tiempo. Sin embargo, como siempre, el imperio continuó con sus rituales. Los coros cantaban, las velas ardían, el emperador caminaba por pasillos llenos de silencio y ceremonia, incapaz de saber si la reverencia que le rodeaba era fe o miedo. Había gobernado el tiempo suficiente para reconocer la decadencia disfrazada de devoción. Los mismos cortesanos que alababan su sabiduría ahora medían sus palabras como si ensayaran la lealtad futura a otro. Incluso las paredes, esos testigos susurrantes, parecían inquietos. Sus murmullos habían cambiado de tono, no eran oraciones, sino recuerdos que afloraban desde lo más profundo de la piedra. El emperador a menudo se detenía a escuchar, preguntándose si lloraban lo que el imperio había sido o advertían de lo que se estaba convirtiendo. La diferencia ya no importaba. Fuera de la ciudad, las fronteras temblaban. Los reinos que antes se inclinaban, ahora exigían tributo. Otros enviaron enviados que hablaban el lenguaje de la oportunidad disfrazados de alianza. Cada negociación era un reflejo de desesperación, cada tratado una lenta rendición escrita con tinta de orgullo. Aún así, Bizancio creía en su propia mitología. Había sobrevivido a asedios, plagas y la ira de siglos. ¿Por qué no? ¿Una tormenta más? Sin embargo, sobrevivir, como la fe, requiere energía, y el corazón del imperio se había cansado de latir. Una tarde, un viento fuerte barrió el Bósforo, haciendo vibrar las linternas del palacio hasta que los pasillos parpadearon como un recuerdo moribundo. El emperador caminaba solo por la galería de antepasados, sus rostros de mosaico brillando en penumbra. Le devolvieron la mirada con expresiones talladas en la leyenda, imperturbables, sin cargas, eternas. Los envidiaba. Existían solo como símbolos, intactos por los compromisos que exige la realidad. Su perfección se preservó con la muerte, su imperfección perduró a través del deber. Al pasar bajo su mirada, comprendió lo que todo gobernante debe hacer,
que el legado no es protección, es el peso. Le llegaban susurros de disturbios en la capital, disturbios por el pan, comerciantes cerrando sus puestos, monjes debatiendo si había regresado el castigo divino. Envió órdenes para restaurar la calma, sabiendo que cada orden tenía menos fuerza que la anterior. La gente obedecía, pero no por reverencia. Obedecían porque el hábito es más fuerte que la rebeldía. Incluso la decadencia tiene sus rituales. El emperador regresó a sus aposentos mientras el trueno retumbaba débilmente en el horizonte. Se quedó junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad brillaban sobre el agua oscura. Desde esa distancia, Bizancio seguía pareciendo inmortal. Las cúpulas de sus iglesias brillaban débilmente en la niebla, y el leve murmullo de la oración se extendía desde los patios invisibles. Era hermosa, dolorosamente hermosa. Sin embargo, sentía la fragilidad que había detrás, igual que un vaso brilla más antes de romperse. Pensó en las generaciones que habían construido esta ciudad, artesanos que colocaban piedras con reverencia, poetas que comparaban sus calles con el paraíso, madres que enseñaban a sus hijos a susurrar oraciones al palacio. Todos ellos creían formar parte de algo interminable. Pero nada es inmortal. Infinito salvo el deseo de creer. Cerró los ojos, dejando que ese pensamiento descansara en él como una confesión. La tormenta llegó antes del amanecer. La lluvia golpeaba los tejados, los relámpagos revelaban las torres en destellos duros, y el Bósforo se abalanzaba contra sus orillas como si intentara recuperar lo que siglos habían tomado. El emperador se levantó y se vistió sin ayuda. Por primera vez en años llevaba una capa sencilla, sin adornos de oro ni bordados. De pie ante el espejo, parecía menos un gobernante y más un hombre en paz con su propia insignificancia. Quizá eso, pensó, era el deber final de un soberano, afrontar el declive sin miedo. Cuando llegó la mañana, la ciudad emergió de la tormenta cambiada pero aún en pie. La gente llenaba las calles, barriendo los escombros, encendiendo velas, cruzándose ante íconos agrietados. La vida continuó como siempre, terca y fiel. El emperador observaba desde su ventana cómo la luz del sol atravesaba las nubes, golpeando la cúpula dorada de Santa Sofía. Por un momento, la ciudad volvió a brillar. La ilusión restaurada, frágil pero desafiante. Sonrió levemente, sabiendo que las ilusiones son lo que mantuvo vivos los imperios mucho después de que la razón los abandonara. Al anochecer, los susurros en el palacio se habían suavizado. Las murallas parecían casi amables, sus ecos suaves, como si la ciudad misma exhalara. El imperio no había caído, simplemente recordó que era mortal. Y en ese recuerdo yacía una extraña gracia. ¿Qué mayor belleza hay que una civilización consciente de su propia impermanencia, que aún elige encender velas en la oscuridad? El amanecer final de Bizancio se alzó en silencio, como si se resistiera a perturbar los sueños de un imperio moribundo. El aire sobre el Bósforo era fresco y cristalino, teñido de un gris tan delicado que parecía sagrado. Desde los muros del mar hasta los tejados del palacio, todo brillaba con esa breve calma ingrávida que precede a la rendición. La ciudad seguía, en pie, sus cúpulas, sus mosaicos, sus interminables oraciones. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no miraba al horizonte con orgullo, sino con aceptación. Los siglos de ruido se habían reducido al silencio, dejando solo el zumbido de la memoria. Dentro del gran palacio, el emperador avanzaba por pasillos vacíos que antes rebosaban de ceremonias. Los suelos de mármol, antes pulidos por generaciones de sirvientes, ahora no reflejaban más que la luz vacilante de las lámparas de aceite. Las estatuas proyectaban largas sombras inciertas. Sus rostros, antes símbolos de autoridad divina, parecían casi humanos en la penumbra.
Se detuvo junto a una columna grabada con versos antiguos y apoyó la mano sobre la piedra fría. Por primera vez, el palacio le parecía más grande que él, no como un monumento, sino como una tumba de voces que habían sobrevivido a sus guardianes. A lo lejos repicaban campanas desde Santa Sofía. El sonido era ahora más lento, cada nota flotando en el aire como una oración sin respuesta. Más allá de sus puertas, sacerdotes se reunieron para una última liturgia. No cantaban por la victoria, sino por el recuerdo. Las velas temblaban mientras rezaban por misericordia, no por liberación de los enemigos, sino por el perdón del tiempo. Las voces del coro, suaves y frágiles, se extendieron por la vasta cúpula hasta volverse indistinguibles del viento. Para quienes escuchaban fuera, era como si el propio edificio respirara. El emperador caminó hasta el balcón que daba a la ciudad. Desde allí podía ver el cuerno dorado extendiéndose como una hoja de luz sobre el agua. El humo se enroscaba desde los distritos abajo, fino y vacilante. Sin embargo, incluso en ruinas, la belleza de la ciudad se negaba a desvanecerse. Las cúpulas seguían brillando, el mármol seguía reflejando el sol, y el mar seguía reflejándolo todo como un testigo leal. Esto, susurró sin dirigirse a nadie, era el sueño. Durante siglos, los hombres llamaron a Bizancio el puente entre el cielo y la tierra. Ahora estaba entre la memoria y el olvido. Debajo de él, las calles se llenaban de gente cargando lo que podía, íconos envueltos en tela, pequeños bultos de pan, fragmentos de vidas comprimidas en el silencio. Se movían sin pánico, solo con propósito, como si el ritual de supervivencia hubiera reemplazado al propio imperio. Entre ellos caminaban monjes sosteniendo reliquias, madres guiando a los niños, soldados con ojos apagados por el agotamiento. Nadie levantó la vista hacia el palacio. Ya habían dirigido la mirada hacia el horizonte incierto. Los imperios, se dio cuenta el emperador, no terminan cuando caen los muros, sino cuando la fe migra a otros lugares. Descendió la escalera que conducía a la capilla privada, un lugar que había evitado durante meses. El polvo flotaba en la quietud, captando la luz como ceniza flotante. Sobre el altar yacía una sola vela, cuya llama se doblaba con la corriente de aire. Se arrodilló, sintiendo el peso de la corona presionar su cráneo incluso en ausencia. No quedaban oraciones que no hubieran sido ya susurradas por quienes le precedieron. Así que habló en voz baja, no como emperador sino como hombre. Que lo que construimos sea recordado con bondad. Las palabras no resonaron. Las paredes ya habían oído demasiado. Fuera, el primer retumbar lejano de trueno retumbó sobre el agua. El mar reflejaba la inquietud del cielo, sus olas golpeando la piedra con paciencia y insistencia. El emperador se levantó y abrió la puerta de la capilla. La luz se derramaba por el suelo en una línea fina, como el trazo divisorio entre siglos. La siguió de vuelta hacia el patio, donde algunos guardias restantes esperaban órdenes que nunca llegarían. Su armadura, apagada por el cansancio, brillaba débilmente en la penumbra. Se inclinaron. Él solo asintió. Las palabras eran innecesarias. Todos entendían que el deber había sobrevivido a la razón. Al ascender el sol, sus rayos golpearon por última vez los mosaicos dorados. El oro y el cristal se incendiaron juntos, convirtiendo la ciudad en un vasto espejo de luz. Por un breve momento, Bizancio volvió a parecer inmortal. Cada herida, cada grieta, cada susurro desapareció en brillo. El emperador observaba, sin parpadear, sin querer dejar que la visión se desvaneciera. Quizá esto, pensó, era como la eternidad nos engaña, no por durar para siempre, sino por morir hermosamente. Cuando la luz se suavizó y el día comenzó su lento descenso, se quitó el anillo del dedo y lo colocó sobre la barandilla de mármol. Estaba grabado con el sello del imperio, símbolo del dominio que una vez se creyó irrompible. Ahora pertenecía a la historia. Detrás de él, el palacio permanecía en silencio, su silencio profundo y perdonador.
Se volvió hacia el mar, el viento tirando suavemente de su capa. El horizonte brillaba, infinito, indiferente. La ciudad caería, sus tesoros se dispersarían, su nombre reescrito en lenguas extranjeras. Pero la idea de Bizancio, la creencia de que la fe y el arte podían perdurar más que la carne, perduraría. En manuscritos ocultos por monjes, en íconos transportados a través de continentes, en la arquitectura de catedrales lejanas que aún intentaban imitar su luz, el imperio continuaría hablando. Su voz sería ahora más baja, pero no desaparecida. Al caer la noche, el emperador observó cómo los últimos rayos se deslizaban por las cúpulas hasta desaparecer tras las nubes. La ciudad entró en su crepúsculo. En esa hora ya no pertenecía a gobernantes, soldados ni santos. Pertenecía solo a la memoria. Y la memoria, a diferencia del imperio, nunca muere realmente. La última luz permanecía en el horizonte, suave, dorada e intacta. Luego desapareció.